Mi esposo me dejó por su amante. Luego ella quedó embarazada de otro hombre y volvió arrastrándose. ¿Qué pasaría si la mujer que destrozó tu vida terminara destruyendo también al hombre que la eligió? Y después él apareciera en tu puerta suplicando una segunda oportunidad que nunca mereció. Mi nombre es Victoria y tenía 35 años el día en que mi mundo entero se derrumbó. La casa todavía olía al café que César preparaba cada mañana durante 12 años, el mismo tueste oscuro que descubrimos en nuestra luna de miel en México. Esa mañana me quedé parada en la cocina, con el sol entrando a raudales por las altas ventanas que habíamos elegido juntos, viendo cómo él guardaba el último de sus trajes en la maleta de cuero negro que le regalé por su cumpleaños 33. Cada cremallera que cerraba resonaba como un disparo en el silencio. Nuestro matrimonio había sido la envidia de todas las parejas que conocíamos, escapadas de fin de semana a la montaña. Tranquilos los domingos donde planeábamos nuestro futuro. La certeza silenciosa de que siempre habría alguien que te elegiría al final del día. Yo le había dado todo, mi juventud, mi confianza, mi apoyo incondicional mientras él escalaba posiciones en la empresa tecnológica del centro. Yo manejaba las cuentas, las fiestas, los sacrificios callados que nadie veía. Siempre me llamó su ancla. Hasta el día en que decidió que yo era un lastre. Las señales habían estado allí durante meses, grietas pequeñas que intenté ignorar. Las noches largas en la oficina se convirtieron en fines de semana fuera. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes que silenciaba en cuanto yo entraba a la habitación. El leve aroma a perfume floral que no era el mío se quedaba en sus camisas cuando regresaba a casa. Me dije a mí misma que era estrés del trabajo. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Pero en el fondo, un frío presentimiento se había instalado en mi pecho como escarcha de invierno que se niega a derretirse. Luego llegó la noche en que se sentó frente a mí en nuestra mesa del comedor, la que heredamos de mi abuela, y admitió la verdad con una voz tan calmada que me heló la sangre. Estaba viendo a otra persona. Se llamaba Renata. Tenía 28 años. Era ambiciosa, emocionante, todo lo contrario a la mujer estable y confiable con la que se había casado. Ella le había dado un ultimátum, o me dejaba a mí o la perdía a ella para siempre. Y en ese instante, sin dudarlo, él la eligió a ella. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después, entregados por un mensajero que ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Estuve horas mirando esos documentos blancos y nítidos, con la tinta borrosa por las lágrimas que me negué a derramar delante de él. César se mudó un jueves lluvioso por la tarde, cargando cajas en su nuevo, mientras los vecinos fingían no observar desde detrás de sus cortinas. No peleó por la casa, no discutió por la cuenta de ahorros. Ni siquiera volteó a mirar mientras se alejaba manejando. Lo observé desde el porche hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego caí de rodillas sobre el concreto mojado, la lluvia mezclándose con los sollozos que por fin se liberaron. 12 años de amor, lealtad y sueños compartidos reducidos a una firma en un formulario legal y una maleta rodando por la entrada. Me dije a mí misma que esto era el final, que el dolor eventualmente se desvanecería. Pero esa primera noche sola, mientras la casa vacía crujía a mi alrededor, algo más profundo se removió, una certeza silenciosa de que la historia aún no había terminado. El hombre que me había descartado tan fácilmente caminaba directo hacia una tormenta que no podía ver venir. Y el destino ya estaba afilando su cuchilla. Los primeros meses después del divorcio se sintieron como caminar en medio de una niebla espesa sin brújula. Vendí la casa donde construimos nuestra vida, la que tenía el jardín trasero que cuidé cada primavera, y me mudé a un apartamento más pequeño en el centro, con techos altos y vista a las luces de la ciudad que me recordaban que todavía estaba viva. Me entregué a rutinas que mantenían a raya el vacío.
carreras matutinas por el sendero del río donde el aire olía a tierra húmeda y posibilidad. Sesiones de terapia donde desenterré años de resentimiento callado y largas noches reorganizando mi vida cajón por cajón. Las amigas que antes brindaban por nuestro aniversario ahora llegaban con vino y palabras suaves de aliento, recordándome que yo era mucho más que la esposa que César había dejado atrás. Incluso volví a pintar, algo que había abandonado años atrás cuando su carrera tomó prioridad, llenando lienzos en blanco con colores intensos que reflejaban la fuerza que poco a poco regresaba a mis venas. Las noticias corrían rápido en nuestro círculo cercano. Amigos en común susurraban actualizaciones que nunca pedí pero que no podía bloquear del todo. César y Renata se habían mudado a un edificio moderno en el centro, de esos con piscina en la azotea y servicio de conserjería. Publicaban fotos cuidadosamente seleccionadas de escapadas de fin de semana y cenas a la luz de las velas. El tipo de vida que parecía perfecta desde afuera. Las redes de Renata brillaban con frases sobre haber encontrado por fin a su alma gemela, mientras el perfil de César mostraba a un hombre renacido, trajes nuevos, reloj nuevo, una confianza renovada que venía de cambiar estabilidad por emoción. Al principio cada actualización me cortaba como vidrio fresco. Me quedaba despierta reproduciendo el momento en que me eligió a ella, preguntándome qué me había faltado que ella sí tenía. Pero poco a poco el dolor se volvió un malestar manejable. Conseguí un ascenso en la agencia de marketing donde trabajaba medio tiempo durante nuestro matrimonio, rodeándome de colegas que valoraban mis ideas en lugar de mi disponibilidad. Empecé a salir con alguien de vez en cuando, nada serio. Solo lo suficiente para recordar que los hombres podían mirarme sin ver una fecha de caducidad. Entonces los rumores cambiaron. Al principio eran vagos. A Renata la vieron en un bar del centro con un hombre que no era César. Noches tardías que no coincidían con las historias que contaba. Lo escuché de pasada de una amiga en una cafetería. Las palabras escaparon como un comentario casual. No me detuve en eso. Sus problemas ya no eran míos. Me concentré en la vida que estaba reconstruyendo, en las pequeñas victorias que demostraban que podía sostenerme sola. El apartamento se llenó de plantas y risas de nuevos amigos. El espejo mostraba a una mujer que sonreía con más libertad, cuyos ojos llevaban la sabiduría que solo se gana con el corazón roto. Incluso planeé un viaje sola a Italia para el otoño, el tipo de aventura que César siempre prometió pero nunca cumplió. Por primera vez en más de un año, sentí que la niebla se disipaba. Pero justo cuando las piezas de mi nuevo yo empezaban a encajar, una sola llamada de una antigua colega lo cambió todo. Los detalles salieron en voz baja. Renata ya no solo coqueteaba. Había cruzado una línea que rompería la ilusión perfecta que César había elegido. Y en el silencio después de colgar, sentí el primer temblor de algo inevitable que se acercaba. Como un trueno lejano que avanza hacia una casa que yo ya había dejado atrás. Las grietas en el cuento de hadas de César y Renata se abrieron más rápido de lo que nadie esperaba. De los fragmentos que junté a través de conversaciones cuidadosas y distantes con conocidos en común. La historia se desplegó como un desastre a cámara lenta. Renata se había vuelto inquieta en la nueva vida que tanto había exigido. La emoción de robarle el esposo a otra mujer se desvaneció una vez que los papeles estuvieron firmados y la adrenalina se asentó en rutina. Empezó a llegar más tarde, alegando plazos de trabajo que nunca cuadraban. El otro hombre era un entrenador personal del gimnasio al que ambos iban, más joven, más audaz, sin ataduras, el tipo de distracción que prometía escape sin consecuencias. Su aventura ardió intensa y descuidada. Los mensajes nocturnos se convirtieron en encuentros secretos y pronto esos encuentros dejaron pruebas imposibles de ocultar. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, Renata entró en pánico. El bebé no era de César. Las fechas lo dejaban brutalmente claro. Intentó esconderlo al principio,
Pero la verdad se abrió paso durante una confrontación furiosa en su apartamento moderno. Él encontró los mensajes, los recibos de hotel, la prueba irrefutable de que la mujer por la que había volteado, su vida había cambiado las reglas sin avisarle, ¿no? Han cambiado. Se derrumbó como solo alguien acorralado por sus propias decisiones puede hacerlo. Se arrastró de regreso a él de rodillas, literal y figurativamente, con lágrimas corriendo mientras le suplicaba clemencia. Juró que el otro hombre no significaba nada, que el embarazo era un error, que haría cualquier cosa por mantener la vida que habían construido. Le rogó que criara al bebé como suyo, que perdonara la traición del mismo modo en que ella lo había forzado a traicionarme a mí. Durante días el apartamento resonó con su desesperación, flores, disculpas, promesas de cambio. Se aferró a él como a un salvavidas, aterrorizada de perder la seguridad por la que había sacrificado todo. César se quedó en medio de esa tormenta, el hombre que una vez se alejó de 12 años de matrimonio ahora enfrentando el reflejo exacto de sus propias acciones. Los amigos lo describían como vaciado, caminando de un lado a otro en las habitaciones donde su vida perfecta de Instagram se había desmoronado. Escuchó sus súplicas, evaluó las opciones y sintió el peso de cada decisión que lo había llevado hasta ahí. La mujer que había elegido sobre mí se había convertido en la arquitecta de su propia ruina, y en su desesperado regreso a él, algo fundamental cambió dentro de César. La ilusión se rompió por completo. Vio en los ultimátums el egoísmo, la forma en que el amor había sido tratado como una ficha de negociación. Y en esa ruptura, sus pensamientos volvieron a cruzar la ciudad hacia la mujer que había descartado tan fríamente. La que nunca exigió, nunca engañó. Nunca lo obligó a elegir. Mientras las lágrimas de Renata se secaban y sus ruegos se convertían en silencio. César tomó una decisión que reverberaría directo hacia la vida que había abandonado. La tormenta que comenzó con mis lágrimas estaba regresando. Y esta vez traía su arrepentimiento como una inundación lista para romper cada muro que yo había reconstruido. El timbre sonó una tarde fresca de octubre, de esas en que las hojas afuera de la ventana de mi apartamento se vuelven doradas y el aire lleva la promesa de cambio. Abrí la puerta y encontré a César parado allí, más delgado de lo que recordaba, con los ojos ensombrecidos por un cansancio que ninguna apariencia corporativa podía ocultar. No necesitó hablar para que yo entendiera por qué había venido. La historia ya me había llegado por los mismos canales discretos que alguna vez trajeron su felicidad. El embarazo de Renata con otro hombre. Su regreso desesperado, suplicándole que se quedara y fuera padre de un hijo que no era suyo, y su negativa final. Ella había dejado el apartamento días antes, Mano, la vida perfecta que había robado ahora reducida a cenizas. César estaba en mi umbral cargando todo el peso de ese derrumbe, el hombre que había elegido la emoción sobre el compromiso ahora reducido a la misma súplica que una vez ignoró de mí. Derramó los detalles en un torrente de honestidad cruda, las noches en vela reproduciendo nuestro matrimonio. El momento en que la traición de Renata reflejó la suya propia. La aplastante comprensión de que había cambiado a algo irreemplazable por una fantasía que se disolvió en la primera prueba. Describió verla suplicar en el suelo del apartamento que alguna vez compartimos. Su voz quebrándose mientras ofrecía todo para salvar lo que ella misma había destruido. Y cómo en ese instante se vio claramente por primera vez. Había venido a mí no por conveniencia, sino por un arrepentimiento tan profundo que lo había vaciado por dentro. Eren, una oportunidad de reconstruir, de demostrar que podía ser el esposo que yo merecía desde siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas con los meses de silencio y los años de lo que alguna vez fuimos. Me quedé allí en el umbral de la vida que había reconstruido con tanto cuidado, sintiendo cada emoción golpearme como olas contra una orilla que por fin se había estabilizado. La victoria que se derrumbó en el porche aquella tarde lluviosa ya no existía.
reemplazada por una mujer que había aprendido a valorar su propia paz por encima del arco de redención de cualquier otro. Miré al hombre que alguna vez amé con cada fibra de mi ser y no vi el futuro que había llorado, sino el pasado que ya había soltado. La misma karma que desmanteló su nueva vida también había terminado su trabajo con la mía. Cerré la puerta suavemente esa tarde, no con rabia, sino con una calma definitiva, eligiendo la versión de mí misma que ningún ultimátum, ninguna traición ni ningún regreso desesperado podría volver a sacudir. La casa quedó en silencio después de que se fue, pero esta vez el silencio se sintió como libertad. El arrastrarse de Renata había entregado el último giro del destino, y dejé que terminara exactamente como debía, sin mí.